Buen día a todos. Martes 9 de diciembre, día lluvioso, lluvioso no, lloviznoso. Salí a caminar un poco por el circuito. Ya había filmado hoy temprano, pero se me había cerrado la cámara y estuve como 8 minutos hablando y no se guardó nada. Pero bueno, cosas que pasan y acá estamos nuevamente. Hermoso día, la verdad, le doy gracias a Dios una vez más por dejarme abrir los ojos, despertar, buscar de su presencia también, porque es totalmente necesario para mí, dadas las circunstancias en las cuales yo descuido también un poco mi vida, ¿no? Que injusto es por ahí pedirle a Dios y no acatar las órdenes, por decirlo de alguna forma, porque llegado el caso muchos les pedimos a Dios cuando ya estamos al límite. Muchos le piden a Dios cuando no encuentran otra opción, sabiendo que siempre estuvo ahí. En la mayoría de los casos, yo creo personalmente que en la mayoría de los casos todos saben, o la mayoría sabe que estaba ahí, pero por haber otras soluciones más rápidas o convenientes no la tomábamos. Este es el caso, donde yo me encuentro ahora grabando estos videos, no solamente por una razón física, sino espiritual y mental también. Para compartirles un poco de mí. Yo era uno más del montón, un muchacho en su momento normal, ¿no? Que decía las cosas que decían, ir al colegio, terminó la secundaria, empezó el trabajo en la fábrica, salir al boliche, jugar al fútbol y demás. Planificar para, creo que como la mayoría pensamos, primero en un auto, después en una casa y así, ¿no? Orgulloso, totalmente orgulloso, vanaglorioso, arrogante, mentalmente violento, porque me enojaba con facilidad de casi todo, pero más que nada de las injusticias, ¿no? Cuando veían los noticieros de robo, violencia y demás, yo era de los que juzgaba así, derechito, sin saber nada, y ejecutaba también en mi mente, ¿no? Como creo que muchos otros han pasado por lo mismo. A este hay que meterlo en cana, a este merece una pena capital y demás. Estoy hablando así porque me gusta hablar y no sé si YouTube me va a sancionar o algo por hablar de esta forma. Pero bueno, venía diciendo que era una persona normal, ¿no? Y todopoderosa, de esas personas que todo lo pueden, más allá de igualmente de que tenía, sacando un cachito de Dios de contexto, las habilidades para hacer diversas actividades. Por ejemplo, en lo deportivo era muy bueno, tenía muchas habilidades hice atletismo, natación, básquet, pero lo que más me gustaba cuando quedó en el fútbol y arquero de fútbol. ¿Qué más? En lo laboral, incluso en los trabajos que no me gustaban, era bueno. Y ahora sí trabajo por mi cuenta. Dejé la fábrica hace muchos años. Trabajo por mi cuenta y gracias a Dios, y fue como cualquier emprendimiento, empezar desde abajo y cada vez, gracias a Dios, me llaman más y sinceramente por errores míos en mi administración, ya sea también monetaria o de tiempo, no estoy más, vamos a decir, más mejor laboralmente, porque yo me equivoqué en las decisiones que he tomado, ¿no? Más que nada en la administración del tiempo, porque sinceramente para ser un emprendedor hay que ser bastante centrado, cosa que a mí me cuesta mucho en ese sentido.
nada, uno más del montón, salida de boliche, borracheras, peleas muy pocas, gracias a Dios, como creo que ya lo había dicho, no me acuerdo. Y bueno, yo no sabía, pero siempre estuvo Dios ahí hablándome. Después recapacitando y recalculando y volviendo el tiempo atrás, ahí me di cuenta que siempre estuvo ahí, cuidándome, llamándome. Por decir algo, recuerdo una vez en la fábrica que estaba trabajando y un día me llevé la Biblia. Estaba de turno noche. Mis compañeros me veían y me dieron con un caño. Podías llevar lo que vos quieras, no sé, droga, alcohol, pornografía, no pasaba nada, podías llevar lo que vos quieras. Pero llevabas una Biblia y te daban con un caño. Qué irónico, ¿no? Y bueno, llevé la Biblia y empecé a leerla. No entendía nada, sinceramente. Porque arranqué leyendo de Apocalipsis, ¿no? Perdón, de Génesis. Arranqué leyendo de Génesis y no entendía nada. Pero yo la llevaba y no sabía bien por qué. Pero bueno, mirá cómo son las cosas. Estaba dando vuelta en el mundo. Yo me levantaba un día por ahí bajón de las cosas. Por ahí no tenía plata, no tenía un auto. Ay, me comía el mundo. Me levantaba y me comía el mundo. A la hora que además me bajaban de un garrotazo. Ya está, se terminó el mundo. No tenía más plata, no tenía plan, no tenía nada. Y así un montón de veces. ¿Cuántas veces me he levantado y decía, me como el mundo? No me comía nada, el mundo me destrozaba. Con todas las habilidades incluso que yo tenía, no estaba boyando, estaba dando vueltas. El estudio lo mismo, quería estudiar, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho aprender de todo, lo que pueda llegar a leer. Y bueno, estaba ahí dando vueltas y bueno, año a año, bueno, me puse en pareja y caí en el umbandismo. Que después lo voy a explicar por qué caí. Pero bueno, caí en el umbandismo. Te pintan un mundo de colores. Mal. Sin darte cuenta que te sacan muchísimo, pero muchísimo más de lo que ellos te pueden llegar a dar. Entonces, bueno, caí en el umbandismo, iba una vez al mes, a veces, participaba en alguna de las cosas que ellos hacían. Jamás me bauticé, gracias a Dios, porque me buscaban. Y una vez hablando con uno de los líderes, él me decía, che, dice, vos entre todos los que están acá éramos 5 o 6 personas. El que más aguante tiene me señala a mí. Los otros me miraron. No le gustó nada porque son re envidiosos encima. Y aparte de ser envidiosos, celosos, perdón, ahí está mejor. Celosos. Ay, algunos habían incorporado identidades, otros no. Yo no sabía dónde meterme, pero también al mismo tiempo me inflaba el orgullo, ¿viste? Bueno, que iba a ser re poderoso, qué sé yo, que de acá, que de allá. Que iba a tener plata, salud, casa, mujeres también. No sé cuántas cosas me habían prometido. Eso a lo largo es una síntesis muy corta. ¿Qué más? Sí, después, bueno, participaba en las cosas que ellos hacían. Iba porque podía tomar gratis y nada, estar ahí tranquilo sin que nadie me jodiera. Que más adelante también eso voy a explicar por qué lo digo así. Bueno, dado las circunstancias, en ese caso seguí participando, pero empezó a pasar algo muy llamativo. Que yo salía de ahí de esos encuentros de los templos y empezaba a pedir perdón a Dios. Y a veces era todo el trayecto hasta que llegaba a casa, al otro día seguía pidiendo perdón. A
veces duraba días, recuerdo por ahí que estaba 1, 2 días, 3 días pidiendo perdón a Dios de lo que había hecho. Y no sabía por qué, yo siempre fui católico. Iba a la iglesia solo, entraba, hacía promesas, rezaba, ¿viste? Después terminé con las umbandas. Y ahí empezó el tema. Empecé a pedir perdón a Dios. Pasaron el tiempo y me di cuenta que se cumplía un patrón. El patrón era que cada cierto tiempo vos tenías que ir casi obligado porque las cosas empezaban a desmoronarse, ¿sí? Y caía. Entonces sí o sí tenías que ir, sea yo, sea otra persona. Yo empecé a observar en mi mente orgullosa, ¿no? Como decía, vanagloriosa y demás. Empecé a notar ese patrón en todas las personas. Siempre le pasaba algo más grave incluso. Yo veía casos de personas que iban y no sé, pedían un gallo para ofrecerle en sacrificio porque le pasó algo, porque habían caído en cana. Listo. Después esa causa, como yo iba, no todos los días se incorporaban, obviamente no, se hablaba con personas normales, más allá que haya estado siempre presente el demonio en esas reuniones. No siempre se incorporaba, no siempre era todo el culto que ellos hacían, ¿no? Pero llegaban de vuelta a esas personas al tiempo y ya le pedían un chivo, porque se había complicado la causa, que ya no estaba por caer en cana, que esto, que el otro. Y ahí en ese momento yo empecé a notar ese patrón, que era para todos iguales, era tanto para mí como para las personas que iban ahí. Algunos yo los conocía, otros no, pero me enteraba. Y ese pedido de perdón que yo hacía era cada vez más notorio, ¿viste? Y al mismo tiempo esta entidad se daba cuenta, no sé cómo, pero se daba cuenta. Yo no hablaba casi nada, hablaba de cosas normales, triviales, pero no contaba nada de mi vida ni nada por el estilo. Pero se daba cuenta de que yo estaba, creo, dudando, vamos a decirlo. Entonces, en determinado momento, en una reunión, me acuerdo, me llamó aparte la entidad, esta persona que había incorporado a la entidad, me llamó aparte. Todos se miraron como sorprendidos que me había llamado aparte fuera de la reunión y me dijo: vos vas a ser muy poderoso, qué sé yo, que tenés, no me acuerdo cómo me había dicho, es gigante la entidad que vas a incorporar, bla, 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 y vas a ser muy poderoso, pero no vas a ser más poderoso que yo, me dijo, ¿viste? Y ahí ya como que medio me había enojado. Yo digo: pará, loco, ¿qué sos? Primero no tenía pensado, sí lo había pensado en su momento bautizarme, pero después dije: no, ni a palo. Seguía yendo y dije en un momento: pará, ¿qué sos? ¿Entendés? Como diciendo, me venía a apurar de esa forma, no me pienso bautizar, encima ya me está bardeando. Y bueno, ahí se dio cuenta y me dice al tiempo: y si sacás a determinada persona te va a ir mal. Ahí ya me amenazó directamente, punto. Y yo por dentro: ¿qué me vas a hacer vos? No podés hacerme nada a mí, te podés venir, cortar un elefante si querés, sacrificar un elefante o toda la manada de elefantes, no va a pasar nada. Y bueno, ese fue el punto de inflexión, un punto de quiebre, porque ya me había amenazado, no quería que sacara a nadie de ese camino. Siempre yo estoy hablando ahora como estaba en ese momento, ¿no? Sin Dios, si bien lo escuchaba su llamado y demás, yo estaba sin Dios, sinceramente. Entonces, bueno, me empezó a bardear, a apurar, que le iba a ir mal a las personas que me rodeaban, a todos los que estaban ahí, que habían estado en su momento también, todas las cosas que se habían hecho iban a quedar sin efecto, que le iba a ir mal a ellos también, ¿viste? Y bueno, me dio bronca, me enojé, me quedé igual porque yo sabía que estaba hablando con una entidad y que físicamente yo no le podía hacer nada, porque si le pegaba a la persona que había incorporado y no a la entidad. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, salgo de ahí, no me acuerdo si ese mismo día o un día más después, y fue clarito como lo escuché en mi cabeza. Me faltaban pocas cuadras para llegar a casa y lo escuché. Y no puedo dilucidar si fue un ángel, si fue Jesús, fue una voz clara
concisa, no fue una voz de trueno ni nada, fue una voz normal, vamos a decir, pero poderosa al mismo tiempo. Y me dijo, salí de ahí o no salís más. Así me dijo, salí de ahí o no salís más. Ah, y otra cosa, así, tal cual, y otra cosa, va por tus hijos, me dijo. Y ahí ya dije, ya está. Llegué, me desesperé en ese momento, cuando llegué a casa, empecé a dar vuelta en círculos, ¿qué hago? Y se me puso un familiar que congregaba, y fui a esa persona a decirle, che, mirá, pasó tal cosa y tal cosa. Siento esto, sentí esto, pasó, le digo, lo que pasó, le conté. Esa persona me pasa en el contacto de un muchacho, de que era como una persona que hacía, en ese momento, bueno, yo lo tomé como una persona que hacía visitas. Y bueno, me pasa el contacto, coordinamos en un bar de Zárate, en el centro, y ahí empezamos. Cuando llego, resulta ser un conocido que jugaba conmigo al fútbol, de una organización que jugábamos al fútbol. Muchacho que le gustaba también la joda, las mujeres, un mujeriego al mango. Yo no podía creer, yo, wow. Y ahí nos usamos los testimonios. Bueno, me invitó a su iglesia, a la cual fui, y ahí empezó la verdadera batalla. En ese momento, ¿no? La verdadera batalla por ingresar. Oramos. En ese momento creo que no sentí nada, sinceramente, cuando oramos, pero bueno, obviamente tomé la oración. Y a los 2 días creo que fui a la iglesia de él. Un muy lindo ambiente, muchas personas, pero tampoco me sentí conmovido. Lloré, me oró el pastor, todo. No alcancé a sentir nada en la oración y me fui. Pero no era el lugar. Al tiempo hablo con otros conocidos que también empezaron a congregar y hacía poquito, y me mandaron a otra iglesia que ellos estaban yendo más cerca de mi casa. Bueno, le pido perdón al pastor, que me iba porque no me quedaba cómodo la dirección, donde estaban bastante lejos, y me fui a la otra iglesia. Y a la otra iglesia fui también solo y caí ahí y ahí quedé. Me gustó de entrada ya cómo estaba el ambiente, ¿no? Hablando siempre de vuelta, como digo, fuera del contexto de Dios, de sentir el Espíritu Santo. Bueno, no me acuerdo cuando hice la oración de fe. La hice, acepté a Jesús, me arrepentí de mis pecados, de lo que había hecho en esos momentos, todas las cosas. Empecé a congregar. Pero ahí se armó la batalla en casa. Claro, porque era el único de esa casa, tanto la que estaba habitando como la de mis parientes, por ejemplo, que estaba ahí yo. Bueno, cuestión que empezó la verdadera batalla y bueno, cuando acepté a Jesús, yo era una persona que no tenía miedo. Trabajaba en templos Umbanda de noche solo, me dejaban solo en los templos, no sentía nunca nada, ¿viste? Yo no podía entender cómo incluso los mismos Umbandas a veces le tenían miedo a apariciones y demás. Digo, pero si vos incorporas una entidad adentro tuyo, sabés que es un espíritu malo, pero ellos creen que no, pero realmente es malo, y tenés miedo a un ruido, a un movimiento, me parece contraproducente. Pero bueno, acepté a Jesús y, como te digo, no era una persona que me metía en los montes a cazar, a pescar, en la oscuridad completa. En casa me movía con las luces apagadas. Cuando acepté a Jesús, me agarró un miedo atroz, un miedo que yo no puedo explicar. Con solo hecho de decirle que tenía que prender una luz para ir a la otra, prender la luz y volver a ir a apagar, y corriendo porque apagaba la otra luz. 3 días estuve así, durmiendo poco, sentía la presencia del enemigo atrás mío. No me tocaba nada, pero estaba ahí, y un miedo terrible. Por eso a veces no me río de maldad, pero me río de las personas que dicen, ¿cómo tienes miedo? Y créanme que yo era así, que era guapo, y bueno, me agarró ese miedo incontrolable. Tenía que vivir con las luces prendidas y salir corriendo porque
me destruía el miedo. Y hasta que un día, pasaron 3 días así, me acuerdo que un día dije: Señor, yo te acepto y reconozco que eres Dios, reconozco que Jesús vino al mundo para salvarnos, que murió por nosotros, reconozco que murió por nuestras iniquidades y reconozco que también resucitó al tercer día. Y de ese momento que yo acepté así una oración de fe mía propia, se desvaneció totalmente así como vino. El miedo se fumó, no sentí más nada. Y bueno, eso fue una pequeña introducción a mis inicios. Ya no sé cuánto caminé, ya me duele la rodilla. Por eso no juego más al fútbol, tengo las rodillas destruidas. Malas decisiones también mías, malas decisiones. Pero sé que Dios tiene planes para mí. No sé si pase que las rodillas se sanen. No sé, pero sé que tiene planes y mucho no me preocupa. Así que bueno, me voy a dar por finalizado hoy porque ya me cansé, me tengo que ir a trabajar. Como es que le estabas diciendo, bueno, es un día hermoso, sinceramente. Y nada, después vamos a seguir charlando de ese, como dije, la pequeña introducción a lo que es el inicio en mi camino, en este camino. La verdad que son muchas cosas las que hay para contar, desde mi punto de vista. Nada, vamos a ver qué es lo que podemos hacer más adelante. Sinceramente les deseo un muy buen día a todos y que Dios los bendiga.